¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? El amanecer acá en la costa este de América es interesante cuando se trata de lo que 6 horas atrás, 7, 8 horas atrás ha ocurrido en Europa. Y es que hoy, además de la historia de los misiles, también pues aparecen una gran cantidad de publicaciones en las redes sociales a manera de crítica, a manera de resumen, además, porque la agencia F, bueno, pues es la noticia. Ustedes se imaginan, una agencia de noticias se ha convertido en la noticia. Sí, sí, se ha convertido en la noticia. Y vamos a ver por qué. Una publicación de edatv.news, digamos, un sitio digital edatv.news que, bueno, pues ha sido criticado, ha sido atacado por los medios oficialistas, está explicando en un post que les comparto ahora por qué la agencia F se ha convertido en noticia. Y es que, bueno, pues ha publicado 2 bulos en menos de una semana. El pasado 14 de noviembre publicaron desde sus redes sociales que un helicóptero se había estrellado en una de las famosas 4 torres de Madrid. Asimismo, este martes 19, tan solo 5 días después, F anunció el fallecimiento de Fernando Aramburu. Y esa es una noticia completamente falsa, como la historia de las torres como la historia de las torres de Madrid. Así lo presenta F Noticias España en la red social X, donde, bueno, pues dice, fallece por un infarto el escritor Fernando Aramburu. Y bueno, pues esta agencia, ya por sus obras los conoceréis. Recuerden, F también tiene una sección que se llama F Verifica, o sea, son verificadores. Bueno, veremos qué dicen los verificadores de la F Verifica, pero vamos a seguir porque ¿quién es el que dirige esta agencia y cómo sobrevive esta agencia? Bueno, está dirigida por un amigo de Pedro Sánchez y recibe importantes sumas de dinero del gobierno. La agencia EFE recibió un nuevo rescate de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI, para compensar las pérdidas acumuladas que aumentaron un 27,3% respecto al año anterior. EFE registró pérdidas de casi 18 millones de euros en 2023, dejando su patrimonio nuevamente en negativo. En condiciones normales, esto llevaría a una causa de disolución. Sin embargo, pero debido a una moratoria vigente por la guerra de Ucrania y la pandemia, esa medida no se ha aplicado. Esto se suma al préstamo participativo de 15,5 millones concedido en 2022, lo que eleva el total del rescate a más de 41 millones de euros. Según las cuentas publicadas por ambas entidades, las pérdidas de EFE superaron los 14 millones de euros en 2022 y aumentaron a 17,9 millones de euros en 2023. Además, la compañía enfrentaba hasta el mes de agosto una deuda de casi 33 millones de euros, una suma de la que 17 millones están contraídos con entidades de crédito y otros 15 millones con su accionista único, CEPI. Y bueno, pues aquí está el informe del momento en que la agencia F ha avisado que anula la noticia del fallecimiento de Fernando Aramburu. Y es que una cuenta falsa que se hace pasar por la editorial Tusquets informaba del fallecimiento. La editorial ha desmentido la información a través de su cuenta oficial. En fin, ustedes se imaginan, amigos, los que no conocen un poco el mundo de cómo funcionan las agencias y los que conocen poco o no tienen idea de cómo se trabaja con todas estas cuestiones de las noticias.
deberán, bueno, pues quizás prestar un poco de atención a lo que tiene que ver con la selección de las fuentes. Y es que ha ocurrido algo muy interesante en estos últimos, no sabría decir si 10 años o menos, o tal vez un poquito menos, pero bueno, y es que las cuentas en la red social de distintas personalidades y de distintos sitios se han convertido en fuente de información para estas agencias que tienen buróes en distintas partes del mundo y que se supone que, bueno, pues deban centrarse en la información verificada que le mandan sus corresponsales en distintas partes del mundo. Bueno, F es española, me imagino que también dentro de del país tenga sus corresponsales exactos y se nutra de corresponsalías que tiene en otras partes del mundo. Lógico, en algunos lugares, de acuerdo al idioma que tenga en el país. ¿Qué sucede con nosotros, los hispanoparlantes? Que nosotros, bueno, tenemos la suerte de que cualquier agencia española en América, aunque aunque en el país se hable inglés, francés o se hable portugués, bueno, pues realmente hay fuentes en español que se encargan de verificarle a su agencia las informaciones. Pero bueno, al parecer el dinero que le dan no les alcanza para pagar corresponsales en distintos lugares y para pagar corresponsales dentro de España que verifiquen bien y que usen fuentes y que comprueben con las fuentes y sencillamente pues utilizan lo que se ha publicado en las redes sociales por determinados editoriales, determinados figuras políticas, artistas y demás. Entonces, bueno, vamos a suponer que vieron en algún lugar que el editorial Tusquets informaba del fallecimiento, dicen ellos, hicieron una noticia con esto. Resulta que ahora la editorial está diciendo que eso es falso, que ellos no han publicado nada, pero ¿dónde está el punto interesante aquí en que si lo publicó o no la editorial? Es cómo se utilizan deliberadamente fuentes que tienen que ver con lo que dice alguien en una red social. O sea, a mí me siguen de allá de Europa, por ejemplo, y yo ahora soy una persona que tengo una cuenta verificada aquí en América y de pronto se me ocurre en la red social X o en otras redes sociales hacer un video, hacer un post diciendo la noticia que a mí me parezca y entonces resulta que como ellos allá me están observando, entonces pueden hacer una noticia eh, a partir de lo que yo escribí acá sin verificar que lo que yo digo es correcto o no. Eso es en el caso exacto de que haya sido de esa manera. En el otro, bueno, pues no sé a qué punto se va a llegar, porque todavía el fallecimiento de un escritor, más allá de que es un ser humano y demás, pero usted se imagina esta historia de las torres de cristal en España, que un helicóptero la impactó, que alguien que esté en otro lugar, que no esté en Madrid, que esté de pronto leyendo esto, el grado de ansiedad o de emociones que pueda desatar en el que lea esa información. Bueno, desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia del gobierno, la empresa pública ha tenido 3 presidentes. El primero fue Fernando Garea, hasta el 2020. Luego Gabriela Cañas hasta 2023 y bueno, pues después asumió Miguel Ángel Oliver, que es actualmente el actual presidente de la agencia EFE. Asumió el cargo el pasado 6 de diciembre y bueno, anteriormente había sido secretario de Estado de Comunicación y fue nombrado en medio de críticas de la oposición.
Aquí en esta nota que les estoy compartiendo a ustedes, habla de la operación de desinformación orquestada por F, en F fue por el periodista italiano Tommaso De Benedetti. Este publicó y posteriormente eliminó de su cuenta de Twitter la noticia falsa sobre la muerte del escritor Fernando Aramburu, autor de Patria. La noticia fue difundida por la red social por un perfil aparentemente vinculado a la editorial Tusk. Van entendiendo lo que yo les digo de cómo utilizan las fuentes de la manera que la utilizan. Y no obstante, en una conversación telefónica con el debate, fuentes de la editorial confirmaron que la información era falsa. Poco después, la cuenta de Tusquets publicó otro tuit indicando que se trataba de una cuenta falsa creada por el periodista italiano Tommaso De Benedetti. El nuevo, señores, eso es increíble a lo que estamos asistiendo. Las manos que quieren mover o que mueven la cuna. O sea, medios informativos financiados y pagados por el gobierno o por las corporaciones. Así que pasemos a esta segunda parte.